¿Cuál es el departamento más caro de Rosario? Rosario es la segunda o tercera ciudad en importancia de Argentina. En este video vamos a recorrerlo, vas a conocer su edificio, su ubicación, características generales. Además, presenciaremos una entrevista con una de las interioristas involucradas y por último, anunciaremos su precio. La lujosa torre fue desarrollada en el año 2019 por GM Real Estate. Su construcción estuvo a cargo de la empresa Pellegrinet y el diseño arquitectónico surgió del estudio Pantarotto. Su ubicación ha influido enormemente en el rótulo de ser la torre más exclusiva de la ciudad de Rosario. Primera línea frente al río, en pleno centro de la ciudad, Avenida del Huerto, esquina Mitre, frente al Parque España y a la Plaza Guernica. A continuación, una entrevista de ON24, portal de noticias relacionadas al mundo de los negocios. Desde el inicio se buscó la excelencia en todo lo que era materialidad del edificio. Entonces ahí nos abocamos a una búsqueda muy exhaustiva de materiales y demás. Empezamos pensando en la piel del edificio, ¿no? O sea, lo que iba a recubrir ese edificio, que eran las aberturas. Ahí nos abocamos a la búsqueda de aberturas de PVC, por hermeticidad y requerimientos que a través de todas cuestiones municipales por nueva reglamentación nos iban pidiendo. Se buscó con diferentes asesores ir trabajando para lograr la excelencia en cuanto a lo que queríamos presentar. El tema de la elección de los vidrios a trabajar. Es el primer edificio en Rosario que tiene vidrios de estas características. Los vidrios fue un requerimiento municipal, entonces se pidieron a Brasil, los procesó una empresa en Córdoba y luego esta empresa los envió acá a Rosario, donde se procesa todo el armado de las aberturas y demás, que todo lo que es aberturas es de una perfilería alemana y con una empresa que las arma acá en Buenos Aires. Los pisos, que son pisos de ingeniería, pero también colocados de manera tradicional, entonces están clavados y pegados, con lo que evitamos los ruidos que se pueden generar con el piso flotante. Si hablamos de grifería, también vimos que había muchas posibilidades con griferías importadas, pero eso sí lo manejamos desde la parte local. Entonces buscamos FB. ¿Por qué? Porque la empresa Pellegrinet tiene, luego de la entrega de los departamentos, un postventa muy extendido, y lo que ellos necesitan es una garantía de lo que están poniendo también, y entonces grifería nos pareció que lo mejor era buscar algo nacional. FB tiene una línea de alta prestación que es Novum, que se presentó acá en Rosario, es el primer edificio que va a tener esta grifería, y es una grifería de alta prestación que se encarga a pedido. Después, si hablamos de los materiales con que se revistieron los baños, es un producto italiano que se llama Laminam, que son placas muy grandes de 3 metros por 1 metro, muy delgadas, muy innovadoras en lo que es el mercado actual de los materiales. ¿Por qué? Porque son placas ecológicas, son placas de fácil limpieza, son placas perdurables en el tiempo. Y fue la decisión más que importante de también desembarcar con esa tecnología acá en Rosario. Es el primer edificio que tiene Laminam en Argentina. Y las fotos lo acompañarán luego, ¿no? con todo el desarrollo. Tenemos a una empresa de Buenos Aires, Marmolería Calelo,
que es el representante de este producto y es quien está acá en Rosario armando todo nuestro edificio, ¿sí? Este edificio se ha construido de una manera muy especial. Todas las paredes interiores y exteriores, más allá de todo lo que es la estructura de hormigón, se han hecho en ladrillo común, con las aislaciones más que pedidas y exigidas. O sea, se ha trasvasado un montón de cuestiones que van al límite y más. Se ha también trabajado con muchos asesores en termoacústica, en termomecánica. Entonces es como que nada está librado al azar. No vas a escuchar un ruido de un piso hacia otro, de un caño por donde circule algo de agua, nada. Todo está muy pensado y muy cuidado, ¿sí? Me hablabas antes del tema, cada vecino o cada nuevo inquilino que va a tener la propiedad tiene sus exigencias y ustedes se amoldan un poco también a lo que ellos requieren, ¿no? Sí, en realidad fue una vuelta muy importante del fideicomiso que le planteó en su momento a cada uno de los propietarios cuáles eran sus necesidades para llegar a desembarcar en su hogar de la mejor manera posible. Entonces hizo un esfuerzo muy grande, tanto de una parte como desde lo que es la empresa constructora, para satisfacer a cada uno de los propietarios. Cada uno tiene el detalle que pidió especial. Ahora sí, vamos a lo que estaban esperando. ¿Cuánto cuesta un departamento en el Quinquela Plaza? Las unidades más grandes, las de 382 metros cuadrados, arrancan en $1.850.000 y la más cara se ofrece al mercado en $2.200.000. Casi el mismo precio promedio de Puerto Madero, $6.000 el metro cuadrado. Si te interesa el mercado inmobiliario, suscríbete para seguir recibiendo información.